Estamos hablando del sistema de salud en la República Argentina y realmente es un tema apasionante, un tema que vamos a conocer de cerca porque los especialistas que han estudiado el tema pueden ilustrarnos respecto a todo ello. Mi estimado doctor Tovar, ustedes en este trabajo están hablando de las enfermedades no transmisibles como un crecimiento en cuanto a lo que está ocurriendo en el país en comparación con las epidemias. ¿Cómo se manifiesta esto? O sea, ¿qué es lo que pasa? Bueno, a mí me parece que hay algo que hay que señalar, que en este caso somos víctimas del progreso. Es decir, que aumente el peso de las enfermedades no transmisibles, las enfermedades crónicas, es negativo por un lado, porque significa que estamos más enfermos y que además son enfermedades que no se curan. Pero es positivo por el otro, porque si aumenta relativamente este peso, significa que disminuye el peso de las otras, de las infectocontagiosas. Es decir, ¿por qué aumenta el peso de las enfermedades crónicas? Porque antes nos moríamos antes de otras enfermedades infecciosas, ahora nos curamos o no nos enfermamos de esas infecciosas, vivimos más y porque vivimos más, ahora somos hipertensos, somos diabéticos, tenemos un conjunto de problemas cardíacos, etcétera, digamos. Entonces somos víctimas del progreso, es decir, el sistema de salud, porque consiguió una buena respuesta, ahora tiene un nuevo desafío. Es una prueba superada que plantea un nuevo desafío. El problema es que este nuevo desafío, peso importantísimo que tienen las enfermedades crónicas, el sistema de salud argentino no está preparado para responder a ella. Ahora, mientras usted está mencionando todo esto, yo estoy pensando en otro aspecto también, sobre todo habiendo leído este trabajo, cuando ustedes mencionan que prácticamente tienen una mejor asistencia, evidentemente, los grandes centros poblacionales, tales como Capital, como Mendoza, como Santa Fe, como Córdoba, las grandes provincias, aquellas que aparentemente, económicamente pueden desarrollarse mejor. Y las otras, en cambio, no tanto, a pesar de que hay ejemplos claros como que tienen una prevalencia la atención en Santa Cruz, es decir, ¿cómo se comprende todo esto? ¿Por qué se da? Bueno, ¿por la gran cantidad de habitantes? Hay muchos factores, digamos. Un factor fundamental es que el desarrollo social, el desarrollo económico repercute sobre la salud, ¿no? Creo que ese es más importante incluso que la gran concentración de servicios de salud. Es decir, por ejemplo, que la capital federal registre mejores indicadores sanitarios, creo que se relaciona muy poco con que tenga más hospitales. Creo que se relaciona con que acá hay más ingresos, con que acá hay menos desempleo, con que acá hay menos necesidades, con que acá hay un conjunto de situaciones que vienen desde antes del sistema de salud. Aún así hay provincias pobres, hay provincias con un buen porcentaje de su población rural que tienen buenas respuestas, que tienen buenas políticas que han conseguido hacer que el sistema funcione relativamente bien. Ninguna es espectacular, pero la performance, el desempeño de las provincias no es igual en todos los casos y hay buenos ejemplos de provincias con un poco menos de ingresos. Es decir, no es que toda la salud está concentrada en los lugares más ricos y que el resto es toda enfermedad. No es necesariamente así. Si nos tenemos que comparar con el resto de Latinoamérica. Si nos tenemos que comparar con el resto de Latinoamérica, yo diría, estamos en una situación privilegiada, pero estamos perdiendo liderazgo. Estamos en una situación privilegiada porque Argentina tiene desde hace muchísimo tiempo una cantidad de profesionales muy bien preparados y en razón, digamos, en tasa por habitante altísima. Tiene una capacidad instalada de sus servicios de salud que además ha recuperado mucho su parque tecnológico. Hoy hay mucho más disponibilidad de insumos que en décadas pasadas, digamos, era común decir que en los servicios públicos faltaba todo. Hoy no sucede eso. Entonces tenemos un conjunto de factores que han sido grandes conquistas, como señaló la presidenta en el discurso de apertura del Congreso. Además, la cobertura de seguridad social y de empresas de medicina prepaga se expandió de una manera impresionante en los 10 últimos años. Es decir, si uno compara el censo del 2001, donde menos del 50% tenía obra social, con el actual, donde el 64% tiene, hubo una expansión muy grande. Todas esas cosas generan ventajas. La mortalidad infantil se ha reducido de una manera impresionante, la esperanza de vida ha ganado casi un año, pero otros países vienen avanzando más rápido que nosotros, incluso algunos nos han superado. Uruguay, Chile, Costa Rica, bueno, Cuba, están mejor que nosotros. ¿Por y qué? Otros que no. ¿Por qué?
Bueno, Cuba porque ha hecho, desde la revolución, ha hecho una fuerte inversión en salud, digamos, muy fuerte. Y tiene un modelo muy interesante. A mí me parece, hay una anécdota que yo quisiera contar porque para mí fue muy interesante esto. En un momento fui a hacer una visita al sistema cubano porque cuando empezamos a trabajar sobre el tema de las enfermedades crónico-degenerativas, queríamos saber cómo era que conseguía Cuba lograr tan excelente respuesta frente a estas enfermedades. Entonces fui a visitar los servicios, yo no vi nada que no hubiera visto en el resto de América Latina, no vi absolutamente nada, no vi ni mayor complejidad, ni mejor capacidad de diagnóstico. Tienen un sistema de médico de cabecera, un sistema de médico de familia que está en la comunidad y la población está adscripta a ese médico, o sea, ese médico es el responsable, pero eso también lo vi en Chile, eso también lo vi en Venezuela, eso también lo vi en Brasil. Con lo cual yo no entendía bien qué era lo que pasaba. Entonces le pregunto a un paciente diabético, y le digo, pero yo no entiendo, ¿usted se atiende en el hospital? Y me dice, claro, cuando yo tengo una urgencia me tengo que atender en el hospital. Entonces le digo, no entiendo cómo es el sistema. Me dice, mire, yo soy diabético y cada 4 meses tengo que venir a hacerme el chequeo, me indican los análisis y me dan un vale para que vaya a la botica a retirar mi medicamento. Si yo a los 4 meses y una semana no vine, la asistente social viene a visitarme a mi casa y me notifica que yo tengo que ir a hacerlo. Si a los 4 meses y 2 semanas no vine, la asistente social viene y me notifica nuevamente. Si a los 4 meses y 3 semanas no vine, me denuncian al comité revolucionario de mi barrio. Ajá. Resultado, o sea, no se les muere la gente de infarto. O sea que, pero porque hay un control y está estructurado correctamente. Hay un control. Yo creo que me parece que ahí hay un tema paradigmático. Estamos peleando para que la salud sea un derecho. Todas las nuevas leyes que tenemos, desde la de regulación de prepagas, la ley de obesidad, fertilización asistida, todas las nuevas leyes que tenemos en salud, parten de ese enfoque de la salud como un derecho y de la salud incluso como una mercancía, como algo que hay que garantizar el derecho del consumidor. También tendríamos que pensar en la salud como un deber, en la salud como una obligación del paciente, en que hay conductas que yo asumo que atentan contra mi salud y que no hay forma, hay 2 cosas que yo no le puedo garantizar de forma individual a mi hijo, salud y ambiente. Se producen socialmente, es decir, si yo no me cuido, no solamente me perjudico a mí, también lo perjudico a usted, también perjudico a toda la población. Entonces hay cuestiones en las cuales necesitamos sensibilizar a la ciudadanía, pero también cambiar el sistema de salud para que, yo no pretendo una policía revolucionaria, digamos, pero por lo menos un poquito más de sensibilidad. Por lo menos un control, ¿no es cierto? Así es. Ahora, usted había mencionado algunos aspectos que tienen que ver con la labor que cumplen las obras sociales, las prepagas, que fundamentalmente cuidan la salud o tratan de curar a la gente, que me parece prudente, o atienden a la gente. Pero hizo hincapié en el hecho de que no indagan, no profundizan respecto de determinadas enfermedades. ¿Cómo se puede solucionar eso? Todos los países avanzados lo están solucionando. Yo le doy un ejemplo. En Francia... ¿Con la ley de obras sociales ampliada? ¿De qué forma? No, lo que hay que cambiar es el modelo de atención, es decir, es la forma en la cual operan los servicios. Yo creo que ni siquiera hace falta una ley, ni siquiera, digamos. Por ahí se podría hacer, pero no es imprescindible. Le doy un ejemplo. En Francia, todos los ciudadanos tienen una tarjeta sanitaria que tiene un chip. Y ese chip registra todos los contactos que ese ciudadano tiene con el sistema de salud. Si va al médico, él le entrega el chip. Si el médico le prescribe un estudio o un medicamento, lo hace en la computadora y se registra en el chip, no le da un papel. Entonces, cuando él va al laboratorio, entrega el chip, cuando va a la farmacia, entrega el chip. Y si el médico le prescribió un hipotensor, porque ese paciente tenía la tensión arterial muy alta, el sistema registra que hubo una prescripción y que no está registrado que fue a la farmacia a retirarlo. Y le manda una carta al paciente diciéndole, mire señor, usted se tiene que cuidar la presión arterial. ¿Sí? Ese tipo de controles proactivos, de alerta, los sistemas de información hoy lo permiten, pero con una facilidad. No pensemos en un chip. Si se va a poder cruzar la información del SUBE, con la información de AFIP, con la información de 1000 cosas, ¿por qué no podemos cruzar la información sanitaria? Si mal no recuerdo, en algún momento se pensó que se iba a hacer algo por el estilo, con un chip puesto en alguna tarjeta en especial. Creo que se iba a poner en la cédula o en alguno de los documentos personales. Y se dejó sin efecto, pero creo que hubo un proyecto para establecer eso en el país. Ojalá eso vuelva a estar en cartera, pero yo quiero insistir en algo, ni siquiera hace falta un chip.
Digo, usted y yo en nuestro documento nacional de identidad figura si votamos, figura si hicimos el servicio militar obligatorio, porque somos de la época que existía servicio militar obligatorio. ¿Por qué no puede decir si nos hicimos el control, que a nuestra edad nos tenemos que hacer cada tanto, de la próstata? O una mujer que se haga la mamografía, o el Papa Nicolau. ¿Por qué no figuran esas cosas? Y si no figuran en el DNI, ¿por qué no pueden figurar como AFIP tiene toda mi historia de gastos y de pagos y de ingresos, ¿por qué no pueden figurar en un prontuario, en una historia clínica electrónica que todos los ciudadanos tengamos? Me parece que es cuestión de cambiar la actitud nada más. Esto no requiere ni ley y probablemente ni siquiera requiera plata. Lo que ocurre es que sí, yo estaba pensando que, de acuerdo a lo que usted había dicho, que había destinado una serie, por ejemplo en Cuba, se habían destinado una serie de recursos importantes y en algunos otros lados también lo mismo. Yo pienso que, es decir, supongo que en nuestro país también las provincias que están atrasadas en cuanto a este tipo de atención, o por lo menos en lo que es la atención de salud en términos generales, a lo mejor sí necesitan mayores recursos y no los tienen como para destinarlo a ellos, ¿no? Sí. Sí, sin duda, porque además, esto es otra cuestión que hay que destacar, producir salud es cada vez más caro, cada vez hace falta más recursos. ¿Por qué? Porque las enfermedades más importantes son las crónico-degenerativas, que no se curan, que las respuestas son sostenidas y son más caras, y porque además hay un nivel de innovación por ejemplo, en la tecnología de diagnóstico, innovación terapéutica, por ejemplo, en los fármacos, y las innovaciones son caras, no reducen costos, porque no reemplazan mano de obra, digamos, no pasa como en la industria automotriz o metalmecánica, que aumenta la productividad y sustituye mano de obra. Acá la mano de obra tiene que ser más calificada y mejor remunerada. Con lo cual, esta es una característica estructural del sector salud. Siempre es más caro producir salud, acá y en cualquier país del mundo. Ahora, digo, como para ir redondeando conceptos, ¿qué sería lo prudente, lo lógico o lo equilibrado como para tener un sistema de salud en la Argentina que sea adecuado y que nos equipare por lo menos a los países más desarrollados? Yo empezaría convocando un gran pacto social por la salud, donde las obras sociales, las empresas de medicina prepaga y fundamentalmente las provincias, bajo la coordinación del Ministro de Salud Nacional, definan estas son nuestras líneas prioritarias. Nos vamos a comprometer con que todas las embarazadas tengan los controles, con que todos los niños tengan los controles, con que no haya diabéticos que no estén bajo un protocolo de atención. Ya con eso solo, con 5 o 6 cuidados básicos que establezcamos de forma homogénea para todos los argentinos, ganaríamos 3 o 4 años de esperanza de vida. Ahora, ¿cómo hacemos con las provincias que no tienen recursos como para poder derivar? Bueno, un pacto social tendría que establecer que todo a nivel nacional. Entonces el gobierno nacional tiene que compensar eso, porque yo no le puedo exigir a los hospitales, a los centros de atención primaria que hagan más si no tienen más recursos. No hay ninguna forma. Yo no puedo exigirle que hagan más si no tienen más personal, digamos. Esas cosas se tienen que ecuacionar. Hay muchos países que hacen un mapa sanitario y dicen, acá está la gente. Bueno, si hay tanta gente, tiene que haber un centro de salud, tiene que haber cada tanta gente una farmacia. Acá en Argentina no hacemos eso. Entonces, en las 10 cuadras alrededor de la Facultad de Medicina tenemos un resonador magnético por cuadra y hay miles y miles de kilómetros cuadrados donde no hay uno. Digamos, son las locuras de un país que considera que la salud es una mercancía. Lo que necesitamos es asumir un enfoque de la salud como un bien social, que se produce y se consume y se distribuye socialmente. O sea, pero para eso se tiene que destinar un segmento especial del presupuesto como para atender la salud, aumentarlo y distribuirlo de una forma más equitativa. Sin duda, pero yo insisto, estoy seguro que hace falta más recursos, pero si uno considera el conjunto del gasto que la Argentina tiene en salud, lo más probable es que terminaríamos ahorrando. Que con los recursos que tenemos podemos tener muchos mejores resultados de salud. Sí, porque duplicamos esfuerzo, duplicamos presupuesto, duplicamos contrataciones, duplicamos personal. Entonces eso hace que haya un derroche sistémico. Es decir, yo no digo que cada hospital sea ineficiente, digo que el sistema en su conjunto es ineficiente. Y bueno, esperemos entonces que esto se vaya mejorando paulatinamente. Seguiremos trabajando para Exactamente, esa es la importancia que tienen los investigadores y los que se dedican a investigar todo este aspecto. Le agradezco muchísimo la gentileza de haber venido, doctor Tovar, y bueno, en cualquier momento lo volvemos a convocar. Bueno, muy amable. Muchas gracias. Y a ustedes, el próximo jueves, a partir de las 17:30, volveremos con otro programa de diagnóstico y debate. Hasta ese momento, y muchísimas gracias.